Buen día, estamos aquí en el Instituto Tecnológico de Diseño de Modas de Irapuato. En esta ocasión quiero enseñarles a coser ojales de forma manual en máquina de coser. Y para hacer los ojales de manera correcta, tenemos aquí diferentes tipos de botones. Tenemos un botón para abrigos, para sacos de dama, tenemos para pantalones de mezclilla, tenemos para blusas de mujer y para camisas de hombre o camisas de caballero. Los ojales se hacen de diferente manera, o más bien dicho, de diferente grosor, dependiendo si va a ser para abrigo, o si va a ser para un pantalón de mezclilla, o si va a ser para una camisa. Claro que si vamos a hacer una camisa tenemos que hacer un ojal muy delgado, y si vamos a hacer un abrigo, obvio que tiene que ser un ojal más grueso. Y si vamos a hacer un ojal para pantalón, tiene que ser más largo del tamaño y tiene que ser grueso para que pueda resistir el botón en la pretina de la cintura. Y así tenemos que ver de qué manera vamos a hacer cada ojal dependiendo de cada botón. Tenemos una tela para hacer el ensayo. En esta tela le pegamos una entretela. En este caso fue de tricot. Es para simular la prenda que ya tiene su vista. Vamos a necesitar una regla y un lápiz. También podemos usar un marcador de cera o podemos usar una greda. Yo opté por usar un lápiz. Y aquí puse un botón grueso, un botón mediano y un botón pequeño. Ese es el botón que usamos para abrigos o chamarras, el botón que usamos para pantalones de mezclilla y el botón que usamos para camisas, que es más pequeño. Tenemos que usar la regla para medir el diámetro de cada uno. Y una vez que sepamos la medida del diámetro, tenemos que aumentarle para que el ojal pueda pasar, para que el botón pueda pasar por el ojal. Tenemos que medir el diámetro. Por ejemplo, cuando es el abrigo, es el diámetro más 5 milímetros. Cuando es el botón para pantalón de mezclilla, es el diámetro más 0.7 milímetros. Y cuando es para camisa, es el diámetro y solamente podemos aumentarle 2 milímetros. ¿Por qué? Porque la camisa, si le damos más medida después del diámetro, que no sean 2 milímetros, los botones se pueden desabrochar. En cambio, cuando hacemos un ojal para un pantalón de mezclilla, para este tipo de botón, podemos aumentarle hasta 1 centímetro. Y por estar ese ojal en la pretina en la cintura, no se va a desabrochar. Y el abrigo, dependiendo del grosor de botón, tenemos que aumentar la medida del diámetro. Por ejemplo, si es un botón así grande y muy grueso, pues tenemos que aumentar hasta 1 centímetro más después del tamaño del diámetro. Bueno, ahora vamos a marcar nuestros ojales. Es muy importante que sepamos que cuando vamos a hacer ojales para camisa, van de forma vertical. Cuando son ojales para blusa, van de forma horizontal. Y cuando son ojales para botón, es lo mismo. Si es para caballero, tiene que ir vertical. Y si es para dama, puede ir horizontal. En el caso de las damas es en el único donde pueden usar tanto de forma vertical como de forma horizontal el ojal. Pero en el caso de los caballeros solamente puede ser el diámetro más la medida y de forma vertical para un botón de camisa. El pie prensatela que se recomienda para hacer ojales es este. Es ancho y es transparente. También hay algunos de metal, pero yo siempre recomiendo el transparente porque con eso se puede transparentar la marca que hagamos con el lápiz para podernos ir derecho. Entonces vamos a colocar nuestro pie prensatela y vamos a empezar a coser. Por ejemplo, si vamos a hacer una costura gruesa como para, por ejemplo, un abrigo, vamos a poner aproximadamente en esta medida el zigzag. Y la velocidad casi se la bajé a 0.
No está totalmente en cero, casi la bajé a cero para que camine muy despacito y me pueda ir rellenando el ojal. Por ejemplo, así. Esta medida es para hacer un ojal de un abrigo y también puede ser la medida para hacer un ojal de un pantalón de mezclilla. Pero si vamos a hacer el ojal para una camisa, tenemos que hacerlo más delgadito para que se vea más fino. Si ustedes compran una camisa fina o una blusa, se van a fijar que el ojal que viene es muy delgado. Por eso cuando nosotros usamos esas máquinas que tienen un aparatito como este y que va a hacer el ojal de forma automática, que creen que lo hace muy grueso y por eso no se ve de calidad. Es mejor hacerlo con este tipo de máquinas y hacerlo de forma manual. Una vez que ya hicimos un tamaño que nos convenció para el tipo de botón que vamos a usar, entonces ya podemos empezar a hacer los ojales. Aquí, por ejemplo, ya dibujé varios ojales para empezarlos a coser. Una vez marcado el tamaño del botón, que viene siendo el diámetro, más los 2 milímetros para el botón de camisa, o 3 o 5 milímetros para un botón, para un ojal que sea más largo de una prenda, tenemos que empezarlos a coser. Primero cosemos una línea en zigzag del botón. Después cosemos la segunda línea. Por eso necesitamos un pie prensatela transparente para poder ver. Bueno, para coser cada ojal no corté los hilos porque se pierde tiempo. Si son los hilos de una camisa que viene en hilera, no se recomienda estar cortando el hilo para cada costura. Aquí ya marqué los 5 ojales. Primero tomé una medida que me haya gustado para hacer el grosor del ojal. Ahora voy a buscar una medida que me guste para hacer los 2 topes del ojal, que viene siendo el tope de arriba y el tope de abajo. Bueno. Una vez que están cosidos las 2 orillas del ojal, del tamaño que ya mencionamos, que es el diámetro más 2 o 3 milímetros, tenemos ahora que poner los topes y ahí vamos a cambiar ahora sí la medida del tope. ¿Por qué? Porque el tope va de lado a lado, entonces tenemos que buscar una medida más ancha y aquí ahora sí lo vamos a poner hasta el final para que ya no camine la máquina y se quede estático haciendo los topes. Por ejemplo, vamos a ver de qué tamaño quedaría. Bajamos la aguja que nos llegue en una orilla y luego hacia el lado izquierdo que nos llegue a la otra orilla. Vemos que no cubre, vamos a hacerlo más ancho todavía. Entonces bajamos la aguja. Ahora sí, ya vimos que sí. Voy a aumentarle poquitito más. Ahí está, ya quedó el tamaño. Vamos a empezarlos a poner. Nada más son como de 5 a 8 pasadas para cada tope. Miren, ponemos ahí, revisamos la aguja que cubra de aquí a acá y lo cosemos. Ahí está. Ahora vamos a quitarle todos los hilos. Se cortan todos los hilos. Desde que empecé a coserlos no había cortado hilos hasta ahorita y así nos queda de mejor calidad. ¿Pueden ver? Qué bonitos nos han quedado los ojales. En cambio,
Las máquinas que los hacen de manera automática los hacen anchos y los hacen gruesos. Los hacen como si fueran para pantalones, ojales para pretinas de pantalones. Por eso a mí me gusta más en alta costura hacerlos con este tipo de máquina, los ojales. El siguiente paso pues es cortarlos. Tenemos que cortarlos por la mitad, ¿sí? Ojo, no vayan a usar un descosedor para abrir un ojal. Siempre tienen que usar una máquina, perdón, unas tijeras. Cortamos todos los ojales por mitad con las tijeras. Ya que tengamos todos cortados, tenemos que abrirlos y tenemos que sacarle los hilitos que se hayan suelto y también cortárselos, que queden completamente limpios de hilos y de barbitas de hilos. Ojo, es importante que no se les haga fácil usar un descosedor. Hay personas que los abren con descosedor y de repente, ¡pum!, les pasa esto y rompen una prenda, echan a perder una prenda. Entonces, por eso no les recomiendo abrir ojales con un descosedor. Es muy común que a la gente se le hace fácil abrirlos con un descosedor y echan a perder la prenda, como lo acabamos de ver. Entonces ya tenemos todos nuestros ojales abiertos y ya están listos. Ahora voy a revisar el botón que pase perfectamente, ¿sí? Tiene que pasar así, suavecito, pero si recuerdan, no puede ser un ojal muy flojo, porque si no, las blusas o los saquitos se van a desabotonar. Es importante que recuerden que usamos este tipo de pie prensa tela transparente. También es importante que recuerden que este es el carrete que se usa en estas máquinas, porque es muy fácil confundirlo con este. A veces van y compran uno y les venden este. Y resulta que este carrete también le queda a la máquina. Y estamos cosiendo y se está brinque y brinque el hilo y no sabemos qué le está pasando a la máquina. Creemos que la máquina está descompuesta y no, es el carrete incorrecto. Entonces tienen que checar que todas estas máquinas, desde la máquina familiar, la máquina Facilita, todas estas máquinas Singer llevan este tipo de carrete, que es el que le llaman el chaparrito. Pues eso es todo. Esta fue nuestra clase de los ojales y gracias por haberme acompañado. Se despide de usted el diseñador de modas Jorge Raúl Padilla. Gracias.